Vamos a traerle un poco de seriedad a la información. Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Nico, ¿cómo estás? Acá Nico Lantos y todo el equipo de Navarro 2023. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Bien, muy bien. Charlábamos recién al aire sobre este brote de dengue. Por lo menos ninguno acá tenía memoria de nada parecido. Las veces anteriores que había habido situaciones alarmantes, habían sido una magnitud diferente. ¿Esto es así o tenemos la memoria un poco distorsionada, quizás? Bueno, es un brote muy grande. El brote, los dos anteriores muy grandes fueron el del 16, digamos, el 2016, que más o menos para mitad de febrero marzo se acabaron los reactivos, así que no se pudo medir la dimensión absoluta. Acababa de haber cambio de gobierno y bueno, no siguieron el brote ese. Y el otro brote muy importante fue en el 19-20, cuando fuimos nosotros salimos con un brote de sarampión y de dengue gigante, y después el COVID, así fue con el inicio de la gestión nuestra. Ese fue un brote de la misma magnitud que ahora. En la provincia hay más casos acumulados en el 19-20 que en este brote, pero las últimas semanas de este pico es más alto. Quiero decir, comenzó en principio de enero en el 2020 y acá comenzó para finales de enero, ya en febrero. Así que sería matemáticamente ya bajo la curva, es mayor antes, pero acá el pico fue más alto. ¿Hay alguna manera de prever cómo va a evolucionar esto? ¿Tiene que ver cuando empiecen a bajar las temperaturas, que puede llegar a calmarse? Sí, cuando la temperatura general no supera los 17, 18 grados, los huevos no eclosionan, entonces la población de mosquitos se va reduciendo. La temperatura empieza a cambiar, hay momentos del día donde está un poco más alta, así que sigue habiendo momentos de eclosión de huevos, pero bueno, sí, la temperatura empieza a ayudar a que haya cada vez menos mosquitos. Pero es un momento en el cual las medidas de prevención y cuidado personal y comunitario es muy eficaz. Lo que empieza con un brote, como es toda la política entera del dengue. La primera, que nosotros venimos trabajando fuertemente, es en invierno erradicar reservorios, porque quizás un reservorio de agua, una pileta abandonada en un lugar, en un patio, todo el invierno guarda huevos que esperan hasta que haga la temperatura para estacionar. Así que en invierno se hacen descacharreos, en primavera se hacen descacharreos, y cuando empiezan los brotes, en esta época, además de continuar el descacharreo domiciliario, lo que hay que hacer es buscar en donde hay brotes y en esa manzana intentar descacharrarlos, porque los mosquitos vuelan muy poco. Entonces, si uno tiene un mosquito en su casa es porque el reservorio de agua donde están los huevos y las larvas está en la casa de uno, en la casa del vecino, está muy cerca de donde uno está. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora que estamos en un momento donde hay muchos casos de dengue? Primero, intentar no tener ningún reservorio de agua en nuestra casa, que hay que ser muy observador, porque quizás son cosas muy pequeñas, no son grandes piletones con agua. Puede ser que sea una tapita que quedó en un patio o una canaleta que juntó agua, es agua limpia, y está en los domicilios. Bueno, esa es la primera, descacharrar todo lo posible, no dejar nada que pueda juntar agua, y los lugares que son agua, como por ejemplo para el bebedero de las mascotas, todo eso, cambiarlas todo el tiempo. Y usar, como decían ustedes, repelente. Es cierto que los momentos peores son a la mañana y a la noche, donde los mosquitos, sobre todo cuando hace un poquito más de calor. Ahora puede ser también en otros momentos donde haga la temperatura para eclosionar los huevos no sean los extremos del día. Pero también decían, hay que ponerse como el repelente. Bueno, importante, por ejemplo, primero el repelente y después, primero el protector solar y después el repelente, porque si no, el repelente es un olor. Y si nosotros lo tapamos con una crema arriba, el olor que tenemos pierde eficacia. Así que hay algunas medidas en la página del Ministerio de Salud, están todas, para cómo utilizar adecuadamente el repelente, pero es muy importante que mandemos a los chicos y a las chicas a la escuela con repelente puesto, porque puede hacer la diferencia, reducir el riesgo de ser picados en este momento. Nicolás, te hago una pregunta que nos genera mucha duda y que tiene que ver con la gente testeada y los reactivos que hay para poder saber esto. Entendemos que hay mucha gente que, por ejemplo, se va a atender por fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, bueno, todos los síntomas del dengue, y los mandan a sus casas. Y entonces esa gente finalmente no está testeada. Eso pasa el tiempo. Ahora, ¿cómo uno hace para saber si efectivamente tuvo dengue o no?
teniendo en cuenta que ya sabemos que el problema con el dengue es la reinfección? Bien, bueno, hay varias formas de saberlo. Uno puede ser retrospectivo, uno puede después buscar anticuerpos para el dengue sin necesidad de saberlo en un momento agudo. Los anticuerpos aumentan un tiempo después del momento en el cual se produce la enfermedad. Siempre pasa con los anticuerpos y las enfermedades. Ustedes se acuerdan de las vacunas, también pasa lo mismo. Y de esa manera, ¿por qué es esto? Porque quizás uno en el momento que tiene el síntoma del dengue, testearlo es mucho más complejo que buscar anticuerpos más tarde. Y cuando hay un momento de alto brote en un territorio, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es muy amplia, muy distinta. Hay distritos enteros que no tienen dengue. Y en el conurbano hay lugares donde hay bastantes casos de dengue. Entonces, si uno tiene síntomas sospechosos en una zona donde tenemos muchos casos de dengue ya registrados, no tiene sentido hacer el estudio virológico y encontrar el dengue en ese momento, porque se asume, como pasó también en un momento con el COVID, ¿se acuerdan? Sí. Se hace por nexo epidemiológico y por cuadro clínico. Ahora, para saber, uno le puede decir con certeza, como profesional de la salud, si viene una persona que reúne ciertos criterios clínicos en cierto contexto epidemiológico, le dice al paciente, esto es un dengue, no hay que decirlo, le informa al sistema de vigilancia epidemiológica y eso ya cuenta como dengue. De todas formas, como les decía, para poder saberlo para el futuro, retrospectivamente uno solo busca los anticuerpos en cualquiera de 10 años. ¿Hay algún tiempo de caducidad? Es decir, cuando uno tuvo dengue, digamos, por ejemplo, ¿te podés hacer el test 3 meses después? Sí, totalmente. Los anticuerpos van a durar para siempre. Y lo que justamente no aumentan inmediatamente cuando están en enfermedad, aumentan más o menos 15 días después, así que es más fácil encontrarlos. Y te pregunto por los serotipos, digamos, del dengue, digamos, y cuál es la dificultad ahí con el tema de la reinfección, como para terminar de entender cómo funciona esta enfermedad. Sí, hay una cuestión muy particular con el dengue. La verdad que no es lo habitual en enfermedades virales. Pero que bueno, existe la posibilidad de que el sistema inmune, cuando una persona se contagia con un serotipo de dengue, en nuestro país han circulado varios serotipos, el dengue 1, el dengue 2, el dengue 4 han circulado en nuestro país, y si uno se contagió de dengue de un serotipo en una epidemia y luego a otro año se contagia de otro serotipo, es posible, no es seguro, nunca se certeza para nada, pero es posible que se produzca una cosa que médicamente conocemos como falla inmune o rol inmunológico. El sistema inmune identifica que se trata del mismo dengue que antes, hace una gran respuesta inmune con anticuerpos que no son eficaces. Entonces el virus sigue replicando, pero hay una gran respuesta inflamatoria. Eso puede llevar a episodios de dengue grave como el dengue hemorrágico. Entonces, cuando uno sabe que tuvo dengue, tiene que ser mucho más precavido y cuidadoso, porque tiene más riesgo de tener una enfermedad grave. Como ustedes saben, el dengue, hay casos de fallecimientos por el dengue, pero no tiene un nivel de letalidad como, por ejemplo, veíamos con el COVID o con otras enfermedades de las cuales conocemos, ni por ejemplo con el sarampión, tiene mucha menos letalidad. Pero bueno, cuando se ven los casos más graves, y se ven habitualmente cuando hay este tipo de segundas infecciones, es uno de los principales factores de riesgo. Estamos hablando con Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, ayer anunciaste un plan quinquenal para la salud en el marco de un congreso provincial en esa materia. Contanos un poco de qué se trata y por qué también la decisión de anunciar un plan así en este momento. Bueno, sí, fue toda la semana pasada estuvimos en Mar del Plata, un congreso de salud de la provincia, más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia reunidos entre presentando trabajos, un congreso muy importante y que tuvo como hecho fundamental la presentación de un plan quinquenal. ¿Por qué hay que hacer planes en salud? Porque, bueno, hay que reorganizar un sistema que en mucho tiempo no ha crecido con racionalidad. Entonces hay mucha más respuesta del sector de la salud en lugares que tienen más recursos y menos en los que son más pobres y quizás precisen más del sistema de salud. Entonces, que la provincia pueda hacer un diagnóstico de cómo está la situación de salud del sector público, el sector privado, el municipal, nacional, provincial, definir cuáles son las prioridades. Hicimos también en el Consejo, en el Congreso, una reunión del Consejo de Salud con 107 municipios, secretarios o intendentes, y nos pusimos de acuerdo en cuál debe ser el criterio principal del sistema de salud, y la verdad que hay un acuerdo muy grande que es no debe haber diferencias según poder adquisitivo sobre el derecho a la salud. Esto incluso el sector privado, todos participan
este mismo acuerdo, el Estado tiene que ser el que regule y que garantice un acceso equitativo. Pero no se puede hacer un día para el otro, hay que trazar un camino, y ese camino incluye la integración del sistema de salud. Quiere decir con esto, no importa si es un hospital municipal, nacional, provincial, si es una obra social, si es pago, tenemos que garantizar un estándar de calidad que sea el derecho a la salud para todos. Esto es un trabajo muy grande, por supuesto que necesita inversión, pero necesita coordinación en esa inversión, cosa que, cuesta mucho. El Estado no tiene hoy las herramientas para coordinar las inversiones de los otros sectores. Entonces, el acuerdo de planes, creemos que el Estado tiene que poner las reglas de juego, como hicimos por ejemplo durante la pandemia, pero bueno, en un estado de emergencia y excepcionalidad, pero fue realmente un resultado muy positivo. Entonces, el proceso de a 5 años, los planes generales en nuestro país tienen historia de mucho éxito, pero en salud está muy claro que no se puede resolver todo atendiendo la guardia. Digamos, hay que trabajar con cosas que tienen muchos procesos para poder construirlas. Así que bueno, ahí inicia un proceso de trabajo. En principio son 5 años, uno espera que luego de 5 años estemos mejor parados que ahora, pero no pensamos que se necesita resolver por el sistema de salud. Pero bueno, la planificación es indispensable en las políticas públicas. Buenísimo, Nico, como siempre, muchísimas gracias por la charla y por habernos dado un rato acá al Destape. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un gran abrazo. Hablábamos con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.